cámaras y ya cuando iniciemos prendemos nuestras cámaras a modo de que parezca solamente la persona que vaya a hablar. Ya después iniciamos y ya todos encendemos nuestras cámaras. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos y amigas de la Academia Peruana de Derecho Ambiental y de la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Perú. Nuevamente en esta segunda edición del conversatorio denominado Elecciones 2021, Propuestas Ambientales. En esta oportunidad, a cargo pues de esta temática y de congresistas que están candidateando por la región de Arequipa. En esta oportunidad contamos con la moderadora, la doctora Lucía Ruiz, además también de la doctora Matilde Lozada, quien está en este caso como candidata al Congreso. Correcto. La doctora Matilde, en este caso, está candidateando al Congreso con el partido del PPC. Además, contamos con la presencia de Darío Centeno, que en este caso está, pues, postulando también como candidato por la región de Arequipa. Y además, también contamos con la presencia de Luz Medina Zúñiga. Y bueno, sin más, le daré pase al subdirector de la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Perú, a Sander Muñoz. Hola Sander, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Stephanie? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes, a la doctora Lucía, a todos los candidatos. Para nosotros es una gran satisfacción, conjuntamente con la academia, poder realizar estos tipos de debates ambientales que creo yo son súper importantes y que muchas veces se dejan de lado. Entonces, creo es una gran oportunidad, como bien lo mencionaba antes de entrar la doctora Lucía, la sola idea, no solamente se legisla a nivel regional, sino a nivel del Perú. Yo, por ejemplo, soy de La Libertad, el río Mocho fue declarado en riesgo, entonces creo yo que justo los bloques que se van a tomar en cuenta son súper importantes, la minería que tanto hace, tanto daño provoca ambientalmente. Entonces, suerte para todos, la verdad, espero que salgan súper propuestas muy excelentes que se puedan poder aplicar en el Congreso si una de ustedes puede llegar, y si son todas, bienvenido sea. Creo yo que es un tema que muy pocos candidatos están tomando en cuenta. Entonces, sin más preámbulos, le doy pase a la doctora Lucía para poder iniciar con este debate y escuchar las grandes propuestas que tienen los candidatos. Muchísimas gracias por tus palabras, Sander. Muchísimas gracias por las palabras tanto de los representantes de la Academia Peruana de Derecho Ambiental como de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, porque de lo que vamos a hablar acá es de 3 jóvenes políticos, nuevos rostros en la política nacional, digámoslo así, porque seguramente tienen ya una trayectoria en Arequipa, por supuesto. Tanto Matilde Lozada, como Luz Medina, como el propio Darío Centeno, militantes de los 3 partidos con los que están participando, nos van a acompañar el día de hoy para una pequeña reunión y reflexión sobre 2 bloques de temas que son sumamente importantes. Sin más preámbulo, le agradecería a Luz, a Matilde, a Darío, si pueden prender sus cámaras para acompañarnos. En el caso de nuestros 3 participantes del día de hoy, estamos hablando de jóvenes profesionales de la región. Darío ha desarrollado su vida académica en el tema de Derecho por parte de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Matilde, también abogada, pero en su caso por la Universidad Católica San Pablo. Luz, arquitecta, en su caso por la Universidad Católica Santa María.
los tres siempre es explorando nuevas cosas, luego académicamente, porque sabemos que Luz, y se lo comentaba yo a ella, decidió empezar a hacer unos trabajos que están muy relacionados con su carrera respecto a lo que es planeamiento territorial, lo que es administración pública, entonces siguió diplomas en lo que es gestión pública, recursos naturales. Matilde ha estado bastante relacionada con temas académicos, se desempeña como docente y siempre motivando jóvenes a través de diferentes actividades que desarrolla en el ámbito urbano y rural de la región. Darío, con un trabajo, y le comentaba, con una tesis muy interesante que está postulando para ser acogida bajo el título de abogado en el momento en que le sea aceptada, interesante respecto a la capacidad contributiva de las personas con discapacidad y la deducción tributaria contenida en la Ley de Tributación Municipal. Suerte con eso, Darío, porque el tema es increíble. Las tres personas que nos acompañan no necesariamente solo se han dedicado a temas ambientales, pero hoy día han sido tan amables de querer conversar con nosotros sobre estos temas. Los tres, y lo vuelvo a repetir porque es importante decirlo, militantes en cada uno de los partidos en los que van. Matilde, con el número 2, va por el PPC. Luz, con el número 2 también, va pero por Acción Popular. Y Darío, y tú me corriges, Darío, por el número 5, va por el Partido Nacional Perú Libre. ¿Sí? Sí. Entonces, sin más preámbulos, si les parece, vamos al primer bloque. El orden, con 5 minutos cada uno, en esta primera tanda sería comenzar con Darío, seguir con Luz y terminar con Matilde, ¿sí? Este primer bloque tiene como tema fundamentalmente qué propuestas traen ustedes para solucionar temas como contaminación de aire, contaminación de agua, gestión de residuos sólidos en la región Arequipa, porque como les comentaba y reflexionábamos chiquito antes de estar en pantalla, hay un montón de temas que están relacionados con decisiones del gobierno nacional, pero por supuesto muchos con decisiones del gobierno regional y local. Y en esta estructura o creación normativa en donde el Congreso tiene un rol tan importante, quizás nos puedan comentar qué piensan del tema, pero también de las soluciones que ellos podrían brindar. ¿Nos ayudas, Darío, con unas primeras reflexiones? 5 minutos contigo. Sí, excelente. Doctora Lucía, ¿me logra escuchar? Sí, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, comentarles, agradeciendo en primer lugar a la Academia Peruana de Derecho Ambiental por este espacio que nos brindan en esta oportunidad, y decirles con mucho cariño a todos nuestros compañeros que el tema ambiental en nuestro país no ha sido un tema de preocupación para el gobierno nacional ni para el Congreso. Y bueno, decirles, me confirman, creo que la cámara no está funcionando, si me puedan ayudar con ello. Te estamos escuchando bien, pero no, efectivamente no estamos viendo tu imagen. Pero se está escuchando perfecto. Ya, voy a tratar de solucionar el inconveniente en el transcurso, porque sí, me parece muy importante. A ver, share cámaras. Bueno, en todo caso, para esta primera etapa voy a comenzar con el audio, y en el transcurso de las siguientes intervenciones voy a solucionar el tema de la cámara. Van a disculpar las molestias. No, perfecto, porque así avanzamos. Sí, bueno, en primer lugar, nuestro partido, Perú Libre, tiene como principal propuesta en el tema del manejo de residuos sólidos la implementación a través de un proyecto de ley de forma obligatoria a que los gobiernos regionales y locales puedan construir plantas de procesamiento de residuos, tanto de compostaje como de residuos, tantas como plantas de procesamiento de residuos orgánicos y de residuos inorgánicos. Lamentablemente en nuestro país, la constitución actual, la del 93, restringe la posibilidad que el gobierno regional y los gobiernos locales puedan tener empresas que puedan constituirse en plantas de procesamiento de residuos. En Arequipa, la única municipalidad que ha logrado tener una planta de reciclaje es la municipalidad de Yanaguara, pero lo ha logrado en 6 años, cuando hay reelección inmediata. ¿Qué gobierno local o regional, en una etapa en la que lamentablemente ya no hay
reelección inmediata, obviamente no le va a convenir construir plantas de procesamiento, porque solo esta planta de procesamiento que tiene carácter de empresa pública va a tener que construirse en un tiempo que el Congreso, para poder aprobar esta ley, va a superar los 4 años de su gestión. En ese sentido, necesitamos que la Constitución actual pueda, de algún modo, tratar de facilitar y no tener una línea burocrática al momento de establecer o construirse empresas públicas en nuestro país. Y con ello necesitamos que la Constitución pueda no prohibir al Estado construir o establecer empresas públicas que puedan servir a la población peruana. El tratamiento de los residuos sólidos y líquidos deben garantizar en cada gobierno regional o municipal de manera obligatoria para poder reducir los rellenos sanitarios que, por ejemplo, en nuestra ciudad de Arequipa tenemos a la salida de Yura, ¿no? La razón del por qué es porque ha fracasado esta política que actualmente el gobierno centralista sigue manteniendo el presupuesto a nivel nacional. Y una de las propuestas para que sea desarrollada de forma más sucinta las plantas de procesamiento a cargo de los gobiernos regionales y municipales es que la política del gobierno tenga una política descentralista, principalmente en el ámbito económico. Pues ello actualmente no nos garantiza que los gobiernos regionales y municipales puedan tener una posibilidad de crear empresas que puedan reducir el medio ambiente y además generar rentabilidad, como exitosamente lo han desarrollado en la Municipalidad de Yanaguara. Por otro lado, en un segundo punto, consideramos como partido que el agua es un derecho fundamental y que en una nueva constitución, como la promueve Perú Libre, debe prohibirse su privatización. Es decir, la nueva constitución debe prohibir de manera taxativa la privatización del agua, como lo refrendan, por ejemplo, las constituciones de Ecuador y Bolivia, que han prohibido la privatización del agua, que en nuestros países, por ejemplo, se han empoderado unas juntas de aguas. En Uchumayo, que es mi distrito, existe JAPACEF y los JAS, que son juntas que son formas de autoorganización de la población para poder administrar sus aguas, distintas a las que administra SEDAPAR y que lamentablemente, como hemos visto, no ha tenido una buena administración por parte de SEDAPAR. Sin embargo, estas juntas generan, por un lado, rentabilidad a la misma población, por otro lado, generan que los costos del servicio del agua no sean tan altos como lo hace SEDAPAR, y tercero, generan mayor acceso y facilidad para que las aguas sean administradas por la misma población, ¿no? Consideramos que hay algunos decretos supremos que pretenden eliminar progresivamente estas formas de autoorganización del pueblo para administrar las aguas, deben ser eliminadas o paralizadas. El agua tiene que ser un derecho fundamental y garantizar su servicio a toda la población. No podemos de ninguna manera considerar que el agua vaya a privatizarse. Por otro lado, consideramos que en nuestro país existe una política ambiental que no ha luchado contra la contaminación. Los países sudamericanos no somos grandes contaminadores, somos contaminadores pues marginales, pero la filosofía del ecologismo neocolonial de nuestros países lo son. O sea, en realidad los países altamente industrializados a nivel mundial nos deben el eterno cuidado medioambiental, porque mientras los países norteamericanos, europeos, asiáticos, generan industria y contaminación, nosotros oxigenamos el planeta. Paradójicamente, el producto industrial de las grandes potencias se nos vende al tercer mundo, mientras que el oxígeno producido por el tercer mundo no se vende a estas grandes potencias. Decirles con total claridad que el Perú Libre apuesta por una política medioambiental que garantice una sostenibilidad en nuestro país, y creo que eso lo podríamos ampliar de sobremanera. Gracias, Darío, muy amable. Muchas gracias.
No, gracias a ti. Considerando incluso el medio minuto que tuviste por el problema este de la cámara y que yo sé que ahora vas a tratar de ver cómo arreglas, has estado aproximadamente unos 6 minutos conversando con nosotros, 6 minutos 15. Si no les parece, Luz, 6 minutos 15, para que todos tengamos más o menos el mismo tiempo, lo mismo Matilde. Sí, seguro unos 15 segundos antes te voy diciendo que cierres o un minutito antes te digo que cierres, Luz, pero 6:15, ¿les parece? A ver, chicas, adelante. Está sin audio, Luz, está sin audio. Es que sabes que lo voy a solucionar. Sigue cerrado, por lo menos acá yo veo la pantalla que sigue cerrado tu audio. ¿Ahora me escucha? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos, a los que nos están viendo, y agradecer la invitación a la Academia y también a la Red de Políticos Jóvenes. Bueno, sinceramente, de este tema ambiental yo vengo hablando ya hace un buen tiempo. Fui candidata también en el 2020 y estos temas para mí sí son fundamentales, pero tal vez no parten solamente de hacer pequeñas acciones, sino considero yo, y justamente a raíz de lo que mencionaba estimada Lucía, al haber estudiado este tema de planeamiento, sé lo importante y lo trascendental que es tener una ley referida al tema de ordenamiento territorial, cosa que todavía no se tiene. Si bien hay algunas municipalidades locales, regionales, que han avanzado ciertas digamos, documentos relacionados a ellos, muy ligados a este ordenamiento, no existe una estructura macro que lo tenga claro. Entonces, eso creo que como estructurante sería importante para poder resolver muchos de estos problemas, incluido el segundo bloque que tendremos de la minería, porque es poder también considerar bien las zonas a tratar en cuanto al tema ambiental, en cuanto al tema del agua, en cuanto al tema del aire, etcétera. Porque para mí, como digamos, arquitecta o bachiller arquitecta, lo que significa es de que planifiquemos y en base a eso recién resolvamos. Primero es la estructura para poder ir resolviendo luego los pequeños problemas que se van a ir resolviendo solos. En ese sentido, yo quiero mencionar que en Acción Popular siempre hemos considerado dentro de nuestra ideología un tema de, bueno, está ligado a la justicia agraria y al equilibrio hombre-tierra-agua, que en su contenido también, nosotros somos un partido de casi 65 años, tiene que ver mucho con esto, con la importancia que le damos. Por ello, relacionado al primer bloque y al primer punto, en una de mis propuestas que yo hago esta ocasión, que también la vengo tomando en cuenta, es la promoción de ley de los parques urbanos, ambientales para la adaptación al cambio climático. Y estos son perfectamente dables, es más, creo que ya existe, ya existe un programa de estos parques bicentenario que les llamaban, pero no eran tan ligados o de repente no eran totalmente ligados al tema ambiental. Estaban dirigidos a otros aspectos y hace poco se dio en la municipalidad creo que vinieron e hicieron estos primeros inicios o la inauguración en sí de lo que iba a ser el Parque Bicentenario acá en Arequipa, que íbamos a contar me parece con 1 o con 2. En ese sentido considero, y yo estoy trabajando en ello porque justamente de eso también va mi tesis, es esa propuesta de ley, la ley de promoción de parques urbanos ambientales culturales para la adaptación. Considero que el trabajo conjunto no debe ser solamente desde el gobierno central, sino tiene que ser gobiernos locales, regionales, pero también la ciudadanía. ¿Qué pasa? Y esto para mí es fundamental. ¿Qué pasa si nosotros creamos estos programas a través de los gobiernos locales? Lamentablemente son muchos esfuerzos que se hacen y lo he visto, he conversado, justamente estuvimos en unos talleres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, hemos conversado mucho sobre esto y a veces los esfuerzos que se hacen no se consigue con la población. Creo que el primer tema importante para que una ciudadanía cambie el tema de cómo hacer más importante y más relevante este tema ambiental es que se centre más en la capacitación, en comunicar qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, se estaba hablando, hace poco estuvo el ministro Quijandría en una conferencia, en una reunión que tuvieron temas ambientales, y hablaron del tema de la economía circular, que es algo que ya se está dando, que ya se viene dando a raíz de esta pandemia también, ¿no? El menor uso digamos, de plásticos, de cosas que no nos sirven, que no sean tan relevantes y que podamos empezar a usarla de menor manera. Entonces, yo creo que el primer punto es lograr capacitar, lograr llegar a la población
lograr hacerle entender cuán importante es esto, para luego también complementarla con su apoyo a través de los gobiernos regionales y locales, y también obviamente el gobierno central a través de la proyección de estos parques urbanos, que obviamente vendrían de ellos, para poder trabajar de esa manera. Obviamente dentro del proyecto va a haber una serie de análisis a través de la mejora de la calidad del agua, y eso también a su vez va a traer una contribución a la mejora de la calidad de la biodiversidad que todavía se tiene en esos sectores, entre otras cosas. Entonces, va por ahí, lo estoy dando de una manera general porque la verdad es que el tiempo no me da para poder meterme más, pero sí quiero reconocer la importancia de esta ley de ordenamiento territorial que viene. La última vez que se habló, me parece que fue este año en febrero, en donde se decía que se iba a retomar el tema y bueno, lo estaba proponiendo otro partido, pero no, sigue estancada y es obvio que también tenemos problemas más relevantes como es el tema de la pandemia. Sin embargo, este tema ambiental es fundamental y yo creo que en este momento justamente de pandemia que estamos viviendo es importante poder ir haciendo esos cambios a pos de que la ciudadanía nuevamente, entre comillas, vuelva a una nueva normalidad, porque va a ser distinto de cierto modo, pero ya con ese chip cambiado. Creo que podríamos hacer grandes cosas a través de llegar a la población, primero, como primera tarea importante. Eso sería todo mi aporte. Y muchísimas gracias por tu intervención, además muy concreta en 2, 3 puntos que nos estás contando. Matilde, por favor. Sí, buenas tardes. En primer lugar, también agradecer esta invitación de la Academia y la Red de Jóvenes Políticos. Doctora Lucía, es un honor tenerla como moderadora. Estimada Luz, estimado Darío, un gusto compartir con ustedes como políticos jóvenes para construir un mejor país. Bueno, el tema ambiental, en realidad, lleva no muchos años trabajándose en nuestro país. Yo les cuento que cuando estaba en la Facultad de Derecho, allá por el año 2008, se crea el Ministerio del Ambiente a raíz del TLC con Estados Unidos. Y pues este debate me llevó a sacar este libro maravilloso, Hacia la Justicia Ambiental, que en realidad despertó en mí un interés muy profundo por el tema de la legislación ambiental, ¿no? Entonces, teniendo en consideración que recién en el año 2005 se da la Ley General del Ambiente, y que viene a ser un primer intento de sistematización de la regulación ambiental, que viene como, digamos, una herencia del Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales de 1990, pues no tenemos tantos años como otros países trabajando este tema del ambiente. Como hemos comentado ya muchos, hay amplios temas que tratar. Somos uno de los 17 países que tiene mayor biodiversidad en el mundo, ¿no? Además, tenemos el segundo bosque amazónico más grande del mundo después de Brasil. Y como bien decía Darío, pues somos el pulmón del mundo. Es así que tenemos una gran responsabilidad de cuidar todos estos recursos. Ahora, en cuanto al tema de residuos sólidos, me voy a centrar un poco en lo que hemos planteado. Acá tengo algunos datos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en el Perú hay 7 millones de producción anuales de residuos sólidos a nivel municipal. Esto quiere decir que llevamos a índices de 0.5 kilogramos de generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios urbanos. No es poco, definitivamente. Entonces, como bien decía Luz, es un tema no solo de políticas públicas, sino en mi caso lo veo desde el punto de vista de la educación. ¿Por qué? Porque la cultura ambiental es algo que uno forja desde pequeño, ¿no? En el caso del colegio en el que trabajo, es algo que vemos desde el inicio, y creo que es muy importante en este sentido tener una educación ambiental eficiente, ecoamigable, desde los pequeños, que por ejemplo trabajan proyectos de biohuertos, ¿no? Para entender un poco la sostenibilidad y cuál es la relación con la tierra, hasta el tema de generar menos desechos, tener una conciencia entre lo que se compra en el supermercado, por ejemplo, ¿no? O optar más por productos orgánicos. En realidad, el tema ambiental a nivel cultural también pasa por un modo de vida que uno aprende con los años. En nuestro caso, que ya estamos un poco más grandes, con el caso de nuestros padres y abuelos, generacionalmente viene siendo un poco más complejo, pues ellos no tenían que lidiar con la escasez de recursos con la que nosotros vamos a tener que lidiar en esta generación y con la que van a tener que lidiar nuestros hijos. En ese sentido, efectivamente, yo apoyo la propuesta de Darío de generar plantas recicladoras de aluminio, vidrio,
papel y plásticos, principalmente, aunque difiero en la visión de que tenga que ser necesariamente una empresa estatal. Más bien yo opto, y el partido siempre ha optado, por las APPs, por ejemplo, ¿no? Las asociaciones público-privadas, en varios niveles y en experiencias en otros países, han resultado muy eficientes para poder llevar a cabo distintos proyectos, como por ejemplo temas de infraestructura o de gran envergadura, como es instalar una planta de reciclaje. Efectivamente, la que tenemos en Yanaguara es la única, pero no tiene una capacidad adecuada para la cantidad de población. Entonces, también tenemos que hacer un análisis, un diagnóstico, y probablemente nos toque en nuestra labor de fiscalización desde el Congreso, sobre cuánto residuo ambientalmente nuestro entorno puede soportar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de la minería y en el tema de la emisión de gases y otros temas diversos, nos centramos mucho en la política de cuánta descarga o cuál es el límite máximo permitido, pero no tomamos en cuenta, y eso también lo mencionan aquí en este libro, no tomamos en cuenta cuánta carga puede aguantar nuestro ecosistema, ¿no? Entonces lo estamos saturando en muchos casos. Por otro lado, en los minutos que me quedan, me gustaría hablar efectivamente del agua, pues es una propuesta del plan de gobierno del PPC, trabajar en una planificación territorial, especialmente para poder seleccionar aquellos cultivos que por pisos ambientales deben existir. Por ejemplo, el cultivo del arroz, que utiliza muchísima agua, no se debe dar en zona costera o en zona de escasez de agua, que es casi cabecera de desierto, sino en otro tipo de pisos, como se hacía ancestralmente. Y por ello, nosotros también optamos por el diagnóstico, el tratamiento y una política global de cabeceras de cuencas en sus tres niveles, en el superior, en el medio y en el bajo, de tal manera que el impacto realmente a nivel agua pueda de alguna manera cubrir este derecho al agua que tenemos, ¿no? Y además nos comprometemos con la ODS número 11, que tiene que ver con ciudades sostenibles, que efectivamente requieren no solamente el manejo de residuos sólidos, sino un transporte más eficiente para reducir también el tema de emisión de gases, así como una mejor planificación urbana, como muy bien decía la arquitecta Luz, de tal manera que el tema de saneamiento y efectivamente estos hacinamientos que existen en determinados lugares, pues se reduzcan al mínimo. Estas son más o menos algunas de las propuestas del PPC, que creo que mi tiempo ya se está cumpliendo, pero dispuesta completamente a absolver cualquier pregunta al respecto. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias Darío, Luz, Matilde. Solo comentarles que ha sido muy interesante esta primera ronda. Yo igual estoy a puertas de estar atenta si es que hay alguna pregunta en particular. Por ahí tenemos algunas que están relacionadas más al segundo bloque que a este primer bloque. Pero qué interesante haberlos escuchado respecto a temas que al final han sido transversales por parte de ustedes. De una manera u otra, cuando Luz mencionó economía circular, fue un tema que Darío estuvo tocando al momento de preocuparse por el tema de reciclaje, compostaje, etcétera, que justo ha sido también tocado por Matilde finalmente, y que está muy relacionado con algo que ustedes tres han mencionado, que es un tema de la sociedad. Gracias, chicas, por haberlo mencionado, y yo sé que Darío también está pensando en cómo construir sociedad y gobiernos locales, regionales y nacionales, porque parte del tema de si vamos a llegar a una planta de reciclaje, de compostaje, etcétera, pasa porque hay una segregación en la fuente. Es decir, que nosotros en nuestros hogares sepamos hacer esta segregación, tengamos municipios que tengan recicladores que hagan las cosas de manera adecuada. Así que muchísimas gracias. Qué bien que hay una coordinación entre ustedes también respecto al tema de ordenamiento territorial, ¿no? Que lo ha puesto sobre la mesa con la ley puntual Luz, pero que lo ha recogido también Matilde, y que al momento de su intervención en algún momento lo planteó Darío de alguna manera, pero Darío puso más énfasis en el tema del agua cuando hizo sus intervenciones, dando algunos ejemplos que estaban relacionados con estas juntas administradoras de servicios de saneamiento que hay a nivel nacional y que cumplen un rol determinado en aquellos lugares en que los municipios y las EPS no pueden cumplir. Muchísimas gracias a todos, porque además en algunas intervenciones han habido propuestas concretas de normas, ¿no?
como las que han puesto hace un momento Luz, con normas específicas, como los que ha mencionado en algún momento el propio Darío, al hablar de preocupaciones puntuales que se tienen desde el partido. Gracias por poner en tema cabeceras de Cuenca, Matilde, porque normalmente son temas en los que tenemos que aprender y conocer, y no solamente a veces rechazar, sino que saber de qué estamos hablando para que una vez que sepamos de qué estamos hablando podamos tomar decisiones. Gracias a todos ustedes. Han habido unas preguntas acá, pero que, como les dije, están relacionadas más con el segundo bloque. Rápidamente, a ver, Darío, en un minutito, después de lo que has escuchado aquí, profundízame un poquito más sobre lo que hablabas del rol del país como contaminador marginal, porque tú has puesto sobre la mesa no una contaminación específica de agua o suelo, sino que has puesto la contaminación en general. ¿A qué te referías con el tema de pulmón del mundo? Por favor, un minutito. Sí, encantado, doctora Lucía, agradecerle por la pregunta. En realidad me refería exclusivamente a que en nuestro país, en el mundo, existe, vamos a dividirlo de forma un poco tan simple, que existe un primer mundo y existe un segundo y un tercer mundo. Y como que Latinoamérica, según esta división simple, siempre ha estado en el tercer mundo, ¿no? Como un sector productivo primario exportador, como ha sido toda Latinoamérica. ¿Ya? Y resulta pues que los países industrializados, ¿no? Que han generado bastante producción de bienes en el mundo, han sido pues los que han estado en el primer mundo, y resulta que es algo paradójico que los del tercer mundo seamos el pulmón que pueda salvar la vida en nuestro planeta. Estoy convencido de que, tanto como lo ha señalado la candidata Lucy y la candidata Matilde, estamos en una economía lineal, en la que solo se extrae, se produce, se consume y se deposita, pero no se recicla, como dice la estimada Luz, no hay una economía circular. Y es porque estamos viviendo un sistema económico que incentiva a una producción de bienes que evidentemente no tiene cabida ya en pleno siglo XXI, que es el capitalismo. Por ello es que creo que, así como Luz y Matilde lo han señalado, este sistema no da para más, no da para más. Si queremos una sociedad humana, este sistema ya no debe existir. Una sociedad mejor es posible, creo que en otra sociedad creo que sería mejor que esta que promueve solo el desarrollo del capital. Ok, muchísimas gracias, Darío, muy amable. Luz, hiciste unos temas súper puntuales, aparte de plantear el tema del esfuerzo con la población. Eso me pareció sumamente importante. Tocaste el tema de la ley de ordenamiento territorial, que te llamó la atención, sobre todo en este equilibrio hombre-tierra-agua que se plantea. ¿Nos podrías en el próximo minuto y medio conversar un poquitito más sobre esta ley particular de ordenamiento territorial, o la preocupación que tú tendrías respecto de esta ley? Y por el otro lado, sobre este trinomio que estabas mencionando respecto a este equilibrio. Claro que sí, Lucía. Bueno, en realidad la ley de ordenamiento territorial ya se viene hablando. Es más, ya existe en la actualidad, digamos, ¿cómo se les llama? Reglamentos de ordenamiento territorial, ¿no? Los reglamentos. Sin embargo, la ley te faculta a que realmente las instituciones público-privadas realmente ocupen los espacios que tienen que ocupar. Sabemos de sobra que obviamente la ciudadanía, así esté hecha la ley, como dice el dicho, está hecha la trampa, va a seguir de repente haciendo uso del territorio o mal uso del territorio. Sin embargo, al tener una ley, el Estado, los gobiernos locales y regionales van a poder lograr poner más orden o más énfasis en saber cuáles son los sectores específicos para otorgarlos, tanto al área agrícola, al área de vivienda, al área de minería, de extracción de minería, y ya no tendríamos ese problema de que vienen otras empresas privadas, que está bien que vengan, si es que existe una buena ley minera y todo ello que vamos a hablar más adelante, pero está bien que se sepa
que nuestro país y nuestra región obviamente tiene espacios específicos y cómo va a ser el tratamiento. Entonces, en cuanto a eso, solamente decir ese punto, y a lo que tú mencionabas, es algo que tenemos como principio y doctrina de nuestro partido, el equilibrio hombre, tierra, agua, porque también va ligado mucho con el agro. Entonces, nosotros nunca lo hemos dejado de lado, consideramos que es algo muy importante. Sin embargo, también consideramos a su vez que Acción Popular siempre ha tenido un buen manejo de esas competencias del agro y esta comunicación entre este equilibrio de estas tres cosas que menciono, pero también con la inversión privada. Y ese es el punto en que tenemos que buscar lograr, ¿no? Eso sería. Muchísimas gracias, Luz. Muy amable de tu parte darnos estos puntos más detallados respecto del tema tanto de ordenamiento territorial, potenciales del territorio, potencialidades del territorio y el rol de sociedad civil, sector privado y por supuesto de Estado en este tema. Perdón, acá. Matilde, a ver, has hablado de temas sumamente interesantes. Uno de ellos fue la ODS 11. Qué interesante que lo mencionaras. Qué interesante que pusieras sobre la mesa las ODS. Es súper importante. Cuéntanos un poquito más, porque mencionaste ciudades sostenibles y transporte más eficiente. Y ustedes ya en la ciudad de Arequipa, no solamente en las afueras, y no solamente en el ámbito rural de toda la región, sino que en todo lo que es ciudades viven esto que es un transporte a veces ineficiente, usando el contraste a la palabra eficiente. Y en una de esas, por favor, cuéntanos qué propuestas o qué ideas querías desarrollar cuando hablabas de que ciudades sostenibles es uno de tus temas y transporte más eficiente también. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, doctora. En este caso, el tema del impulso de ciudades sostenibles a nivel nacional, no solamente a nivel Arequipa, sino que, bueno, lo tomamos en cuenta porque somos una de las ciudades más grandes también y altamente pobladas, tienen mucho que ver con promover el tratamiento eficiente de aguas residuales, por ejemplo, el manejo de residuos sólidos y efectivamente el transporte más eficiente. ¿Qué sucede con el tema del transporte? Produce un efecto dominó bastante interesante, porque en primer lugar, al no tener un transporte público eficiente, lo que hacemos es utilizar transporte privado, ya sea particular o sean taxis, que aquí en la ciudad abundan y realmente crean bastante caos a nivel de tráfico. Sino que además nos complica la vida y el día a día, ¿no? Definitivamente yo quiero optar por promover no solamente un mejor transporte, sino transportes más ecoamigables. Por ejemplo, el tema del ciclismo. Nuestra municipalidad hace un año intentó instalar una ciclovía. Lamentablemente no tuvo éxito porque nuestro centro histórico tiene calles muy angostas que no permiten en realidad que podamos tener una ciclovía eficiente donde efectivamente podamos transportarnos de manera segura. Y tiene que ver también con el tema de la educación, ¿no? Porque la educación vial, siendo tan importante, no es muy tomada en cuenta y entonces el ciclista no es muy respetado en este tiempo. Sin embargo, creo que es importante promoverlo y de hecho ya había una ley que promovía el uso de las bicicletas para ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Con algunos beneficios. En el mismo sentido, yo tenía la idea de promover los beneficios tributarios para vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque el tema eléctrico, de hecho, es una energía mucho más eficiente, mucho más limpia, mucho más sostenible, sin embargo es sumamente costosa, ¿no? En este momento en el Perú solamente podemos adquirir scooters eléctricos que se han puesto muy de moda con la cuarentena, pero que son muy eficientes para transportarnos en distancias cortas y no quemar combustibles fósiles como en el caso de la gasolina o el petróleo o el diésel o cualquier derivado. Pero los automóviles eléctricos todavía son una realidad muy lejana porque son muy costosos y el gasto de importación también lo es. Entonces, en el tema de I+D, investigación y desarrollo, yo creo que es muy importante promover el desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos en el Perú para que podamos tener un transporte mucho más eficiente y poder llegar de manera más eficiente a esta ciudad sostenible a la que aspiramos. Muchas gracias, Matilde. No se preocupen todos ustedes porque estoy normalmente tomando los tiempos para mantener los equilibrios en las intervenciones, así que no se preocupen si es que han habido unos segundos más en unos y otros segundos menos, los equilibramos en las siguientes intervenciones.
Estamos más o menos en tiempo, cerrando lo que vendría a ser este primer bloque. Gracias por sus intervenciones. Cojo la última de Matilde para hablar de que en materia de calidad de aire, algo de lo que tú has puesto sobre la mesa, que es relacionado con el transporte, es efectivamente parte de lo que nos complica significativamente, ¿no? El transporte urbano no es necesariamente ecoamigable, usa fósiles, entonces definitivamente con gasolina, con petróleo, lo que estamos haciendo generalmente en las urbes es contaminar un poquito más el aire. Arequipa sabe y conoce lo que ha sido un mal manejo de aguas residuales por parte en su momento de las empresas de saneamiento que han terminado afectando el río directamente. Y con ello a las poblaciones que hay aguas abajo, a los bordes de los ríos, con lo cual ustedes realmente saben del tema y saben cómo poco a poco han ido mejorándolo y han ido adecuándolo y todavía hay mucho que hacer, por supuesto. Y lo harán ahora con la postulación que tienen ustedes tres para el Congreso, los demás candidatos, el próximo año el gobierno regional, los alcaldes, porque después de esto viene una elección en el 2022 en la que también sé que vamos a oír de ustedes, ya seguramente cuando estén en el Congreso, pero también diciendo qué fue lo que pasó y cuáles fueron los aportes de ese primer año de trabajo que ustedes, con la voluntad de la población en Arequipa, podrían empezar a hacer el 28 de julio de este año, muy pronto. Así que esperamos ver cómo el apoyo que Luz, que Matilde, que Darío tienen en base no solo a estos temas ambientales que están tocando, sino a otros que están proponiendo, se va a hacer visible cuando Luz con el número 2 en Acción Popular, Matilde con el número 2 en el PPC, Darío con el número 5 en Perú Libre puedan ser elegidos o seleccionados por parte de la población de Arequipa para este tema. Vámonos a un segundo bloque. El segundo bloque es un tema que es importante, no solo para Arequipa, para el país, porque implica parte importante de nuestros ingresos como país. Somos un país con una ancha base agrícola, eso no lo podría decir, no lo podría negar nadie absolutamente. Hemos visto últimamente que los temas de agroindustria han sido muy relevados, pero la verdad es que nuestro país tiene un 95% de unidades agrícolas menores a 5 hectáreas, es decir, es la agricultura familiar la que mueve nuestro país fundamentalmente. Pero también somos un país minero y eso es algo que no podemos dejar de reconocer. Y un país minero que tiene unas oportunidades de ingresos importantes producto de la actividad minera. Quizás en su intervención nos lo contará Darío, esta vez la intervención va a comenzar con Matilde, sigue Darío y termina Luz. Sí es cierto, en muchos casos nos consideran como productor de materias primas, como bien estuvo explicándonos Darío. Más que primer, segundo, tercer mundo, a mí me gusta más este tema de países industrializados y una terminología diferente. Pero es eso, somos un país con mucho potencial minero y por lo tanto con muchas oportunidades, pero también, y todos lo sabemos y no lo podemos negar, con mucha conflictividad social alrededor de esta idea del impacto negativo que puede tener la minería. Yo en lo particular siempre evito calificar, por lo tanto yo no puedo hablar de pesca buena o mala, agricultura buena o mala, minería buena o mala, porque la verdad es que cualquier actividad económica del hombre puede tener buenas prácticas y puede tener malas prácticas. Yo siempre les cuento a mis alumnos en la universidad que el mayor impacto al agua en nuestro país lo dan las ciudades. El mayor nivel de contaminación de nuestros ríos, lagos, lagunas está dado por las descargas domiciliarias. Acumulativamente hablando, es el impacto mayor que se tiene en nuestro país. Por supuesto que escuchamos sobre derrames de petróleo, sobre problemas con relaves, etcétera. Pero también tenemos que ver que nosotros con nuestro estilo de vida desde las ciudades, a veces, no tanto desde la zona rural, también estamos impactando negativamente en el agua. Entonces, ahora viene un bloque en el que me gustaría escuchar si tienen algunas propuestas, desde el Congreso, por supuesto, para efecto de impulsar una minería responsable, sostenible,
amigable no solo con el medio ambiente, sino socialmente comprometida en la región Arequipa. Así que comenzamos con Matilde primero, 5 minutitos, Darío y Luz Medina. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, efectivamente tenemos que partir de la premisa que cualquier actividad humana crea un impacto ambiental. Desde las actividades que nosotros hacemos en el día a día en nuestro hogar hasta las grandes actividades de la industria, ya sea productiva o extractiva, como el caso de la minería, y quisiera agregar también el tema de hidrocarburos, porque también es una actividad extractiva muy importante en el país. En el caso de Arequipa, durante la pandemia, el 37% del PBI de nuestra región ha sido aportada por el sector minero. Entonces, tenemos que reconocer que económicamente es relevante, no solamente para la región, sino para el país. Sin embargo, es muy legítima la protesta de la población en relación a sus preocupaciones del impacto ambiental que podría llegar a tener la minería. En este sentido, tenemos que dividir la minería en 3 segmentos. La gran minería está gestionada por el Ministerio de Energía y Minas y por el Gobierno Central, mientras que la minería pequeña, mediana, artesanal, pues está fiscalizada por los gobiernos regionales. Y he aquí el problema, creo yo, porque mientras la gran minería tiene altos grados de fiscalización, tiene que presentar estudios de impacto ambiental, PAMAS, ¿no? Programas de adecuación medioambiental, entre otros documentos medioambientales, la pequeña y la minería artesanal no son fiscalizadas en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales no cuentan con la capacidad ni con los profesionales suficientes para poder fiscalizar este tipo de minería que, por ejemplo, se da en Carabalí, en nuestra región. Sin embargo, la minería ha sido una de las pioneras en legislación ambiental. Tenemos que, por ejemplo, desde el 93 tenemos los reglamentos y leyes específicas para la evaluación de impacto ambiental. Desde el 96 tenemos la participación ciudadana. Desde el 2002 la pequeña minería a escala está legislada y el cierre de minas, que tiene que ver mucho con el plan de remediación ambiental y pasivos ambientales, desde el 2003. Entonces, la minería efectivamente probablemente es una de las actividades que tiene mayor legislación a nivel ambiental y regulación, pero a ello sumemos la preocupación del tema de cuánta agua consume la minería. En realidad, en la página de Lana, nosotros podemos encontrar que el 80% del agua que se puede usar del país lo usa la agricultura, no lo usa la minería. Y el resto, efectivamente, lo usan las demás industrias productivas, extractivas y domiciliarias. En este caso, yo optaría porque la minería se comprometa siempre, esté donde esté, considerando que tiene un conflicto real con el tema del agua, en comprometerse a darle un uso adecuado y sostenible. Por ejemplo, en el proyecto Tía María, que ha sido ampliamente debatido y que no debemos callar, debemos hablar, se propuso la desalinización del agua de mar para emplearla en el proceso extractivo minero. En este caso, Tía María es una mina de cobre que utiliza el proceso de lixiviación, que tiene más de una, tiene 3 geomembranas, que son estos tejidos que evitan que el proceso de lixiviación pueda filtrar ácidos al acuífero que se encuentra debajo del Valle de Tacna. Entonces, efectivamente, habiendo estas posibilidades que la tecnología nos brinda, yo creo que es momento de exigirle nuevos estándares a la minería. Y como decía, por ejemplo, en el tema de las emisiones de gases en la contaminación del aire, que también se puede generar, deberíamos tomar como ejemplo el filtro que se ha aplicado en la fundición en hilo de Southern Copper Corporation, que efectivamente ha reducido en gran medida la contaminación y ha remediado en gran medida la contaminación que esta empresa había venido realizando durante muchos años, no solamente por falta de tecnología, sino porque nadie les obligaba a cumplir con los estándares que, por ejemplo, sí se obliga a cumplir en Canadá o en Estados Unidos, que también tienen industria minera e hidrocarburos, ¿no? Entonces, en el tema de minería hay mucho por hablar, pero yo creo que el tema pasa más por elevar nuestros estándares y cuidar cada vez nuestros recursos, porque tenemos que apuntar, y esto es parte del plan de gobierno del PPC, al desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible implica que no solamente hagamos uso de los recursos que tenemos para poder sobrevivir y resaltar como nación, sino que a la generación que viene tenemos que dejarles algo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar lo que tenemos y de manera responsable poder trabajar con los recursos que tenemos. Gracias.
Sí, a ver, gracias. 4 minutos 45, qué puntual para la participación. A ver, nos toca esta vez a Darío. 5 minutos, Darío, por favor. Muchísimas gracias. Doctora, bueno, en realidad el tema de la minería y sostenibilidad es un tema un tanto delicado porque todos hemos podido observar que en el transcurso de nuestra historia la minería no ha generado sostenibilidad en nuestro país. Todos hemos podido observar los grandes conflictos sociales, socioambientales que ha generado el sector minero. Por ejemplo, ¿no? Vamos a recurrir a la Defensoría del Pueblo. En el año 2019, la Defensoría del Pueblo ha registrado 184 conflictos socioambientales, de los cuales 127 eran de tipo socioambiental, referido al control del uso o acceso del ambiente y sus recursos, en los que también puedan estar presentes componentes de índole política, económica, social y cultural. Eso nos dice la Defensoría del Pueblo. Pero un año antes, en el 2018, Global Witness, un estudio que ha señalado con claridad que al menos 207 defensores de la tierra y del medio ambiente, entre ellos líderes indígenas, activistas comunitarios y ambientalistas, fueron asesinados en el 2017. Y de esta cifra, el 60% de los asesinados ocurrieron en América Latina. América Latina, como bien hemos señalado, ha sido el sector de extracción sin medida desde la época de los españoles hasta la actualidad. Sigue teniendo un carácter extractivo, primario, exportador, como lo ha señalado la doctora. Debemos señalar con claridad que la minería no ha generado sostenibilidad para nuestro país de ninguna manera. Y creo que el proyecto Tía María, como proyectos mineros en nuestro país, como Tambo Grande en el norte, no han generado credibilidad a que, uno, haya sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad cultural. No es suficiente tener un estudio de impacto ambiental, como bien de repente lo ha explicado nuestra compañera Matilde, sino también estar un estudio de impacto cultural, porque para nuestros campesinos, para nuestros hermanos, la tierra, no es cobre, no es oro, no es minerales, es la Pachamama. Necesitamos implementar un estudio de impacto social y cultural. En gran medida, como bien se ha señalado anteriormente, la agricultura en nuestro país ha generado mayores puestos de trabajo. Y el tema de rentabilidad que ha generado la minería en nuestro país no ha sido como ha sido en otros países. La minería en nuestro país solo paga el 30% de impuesto a la renta. Las sobreganancias, las regalías mineras, esas se la llevan fácil. Voy a decirlo de forma muy sencilla porque se la llevan fácil. En toda Latinoamérica es nuestro país quien tiene menos exigencia de impuestos al sector minero. Es la verdad. Por eso, Perú Libre, como partido, proponemos que tanto al sector minero y cualquier otro ámbito productivo, el impuesto a la renta suba al 50%. Por lo menos, mitas. Tú, empresario, llévate el 50% y déjanos el 50% para el pueblo peruano. Pero actualmente sucede que el 70% se lo lleva la empresa y solo deja el 30%. Por eso es que las poblaciones cercanas a todos los proyectos mineros en el país, los niños están en el mayor índice de anemia, de desnutrición infantil, problemas respiratorios, estomacales. Lamentablemente en nuestro país la minería no ha servido para poder desarrollar económicamente, no crecer como pretenden de repente algunos, sino el desarrollo humano. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Necesitamos que el impuesto a la renta suba al 50%. Es más, en Bolivia lo quieren subir al 80% y aún así las empresas no se van a ir. Nos han metido en la cabeza que todo aquel que va a subir el impuesto a la renta va a haber inestabilidad económica, se van a ir de nuestro país, etc. Pero eso no ha pasado en Bolivia, en Ecuador. No se han ido, porque siguen ganando. Y es la verdad, porque de algún modo el extraer nuestras riquezas, el oro, el cobre, el molibdeno, y no solamente ello, ha sido pues una forma de lucrar en nuestro país. Veamos el caso de Cerro Verde, que ha construido su planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Acaso Arequipa tiene el control de esa planta? Supuestamente iba a estar bajo la administración de Arequipa.
No, la tiene Cerro Verde. Y toda la cantidad de metros cúbicos que no solamente es de las aguas residuales, sino también del río Chili, ¿acaso devuelve al ámbito de la agricultura para que se pueda desarrollar? No, lamentablemente no. Entonces, consideramos nosotros desde Perú Libre que la minería sí debe ser sostenible, debe tener cuidado en el medio ambiente, pero no en sectores donde es inaceptable por la cercanía al medio ambiente, al medio, al medio a la agricultura, a un río, como es en el Valle de Tambo. Pero en sectores donde sí pueda desarrollarse la producción minera, evidentemente que sí, pero sostenible, con un estudio de impacto ambiental, con un estudio de impacto social y cultural. Muchas gracias. Gracias, Darío. No, al contrario, gracias a ti. Muchas gracias por tu intervención. Luz, cuéntanos, ¿cuáles son tus reflexiones al respecto de lo que estamos conversando? Bueno, sí, he escuchado aquí a mis amigos, a Matilde y a Darío, y sinceramente sí, bueno, es una cosa que creo que es urgente. En su momento lo mencionó el expresidente, se iba a tocar el tema de hacer la nueva ley minera, o se iba a trabajar en la nueva ley minera. Yo sé que es complicado, como bien lo han dicho, sé que va a tomar también mucho tiempo porque ahí hay muchas aristas por ver, pero yo creo que estamos llegando a un punto en el que probablemente esa nueva ley que ya se cae de madura debe ser una ley social minera, ¿no? Verla desde ese punto. ¿Por qué? Porque si la seguimos enfocando como estaba enfocada, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Por eso, insisto, nosotros tenemos que ir a los problemas estructurales. Y en ese sentido, esa era obviamente una de las primeras propuestas que teníamos que definitivamente, entrando al Congreso, sean los congresistas pues que salgan de Acción Popular o algunos, sobre todo de las regiones más afectadas por esto, que también es una propuesta de formar una bancada de aquellas regiones que son afectadas directamente por el tema minero, más que otras, ¿no? Que se haga, como por ejemplo, estoy dando solamente un ejemplo, es importante retomar eso. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me gustaría resaltar y de repente coincidir con Darío en cuanto a poder trabajar en ello. Pero trabajar en ello no significa que simplemente vamos a dejar de ver a la empresa o vamos a hacerla asustar para que nunca más venga. No, no significa eso. Tenemos que, nuevamente, volvemos a buscar el punto de concordancia y justamente está en la tarea de los nuevos políticos que vayan ingresando, jóvenes, que podemos ser nosotros u otros que estén en diferentes regiones, que podamos llegar a un consenso, a un equilibrio y parece hasta gracioso decirlo porque dicen, no, pero lo mismo dicen y nunca llegan. Es que lamentablemente solamente así vamos a poder satisfacer a la población que es la que se ve más afectada. Darío hablaba del río Tambo, por ejemplo, ¿ya? Esa mirada que nosotros mientras vamos haciendo el proceso de la nueva ley minera, que probablemente dure mucho en el Congreso, porque se tiene que hacer un estudio bastante concienzudo del tema, nosotros podemos ir aplacando algunas cosas relacionadas a ello, como por ejemplo ver una gestión integrada de cuencas, que ya lo habló Matilde al comienzo, porque solo así vamos a poder de repente ver esos relaves mineros o de lo que se hable en cuanto a la contaminación del agua y de los ríos, que también no vamos a decir solamente que es la minería formal, sino también la minería artesanal, pero informal, que es también la gran productora de esos relaves, porque no hay que ser ciegos y no hay que tampoco taparnos los ojos, sino decir lo que es. Tanto la minería formal como la minería artesanal informal, que no cumplen los reglamentos, ambas están dándole o haciendo que lamentablemente nuestras aguas se vean afectadas. Entonces, por eso reitero que a la par se puede ir haciendo una mejor aplicación de la ley que ya existe de los recursos hídricos y cuencas, sobre la gestión integrada de cuencas, que no pasa solamente por un departamento. Eso también, por eso la escala nuevamente se abre. Pasa por hacer una visión macro-región sur de repente en la cuenca, por eso le decíamos, las aguas que vienen de Puno, pues pasan por Moquegua y terminan en los mares de Arequipa, ¿no? Y que todo el recorrido ya se van contaminando poco a poco más. Y por otro lado, obviamente hablamos de aquellos pasivos ambientales, de lo que son la población,
aquellos pasivos y las garantías que sinceramente a la fecha se han visto y con muchos ejemplos hemos visto, no son realmente lo que quisiéramos que fueran. Lamentablemente, querramos o no, hay que ver la realidad. Sabemos que con números se dicen cosas, pero a la hora de la hora estamos viendo que sí se han visto también afectadas muchas poblaciones vulnerables. También es cierto y hay que reconocer, porque no es justo que también por eso digo, hay que encontrar el punto de equilibrio, es justo reconocer que también estas poblaciones vulnerables o no vulnerables a veces abusan de ello para justificar algunas acciones que hacen en contra de empresas privadas que de repente en realidad no están afectando como dicen. Entonces, todo eso, todo ese punto de equilibrio consiste en el no abuso de las mineras y en el no abuso también de la sociedad, y volvemos a ese punto de equilibrio en donde tenemos que poder saber culturizar a la gente sobre este tema. Entonces, de entrada y de saque, mi propuesta es entrar de frente a la nueva ley general o la nueva ley social de minería, ¿no?, que tenemos que tratar en el Congreso. Y a la par ir avanzando lo que ya les mencioné como la gestión integrada de cuencas, enfocándonos en ello. Bueno, creo que eso es lo que tengo que decir respecto al tema minero. Sí, sí. Y No, agradezco Ahorita hacemos un pequeño resumen chirito y aprovechamos unas preguntitas que han venido para poder profundizar más. Muchísimas gracias. Unas intervenciones realmente interesantes, porque ustedes han puesto sobre la mesa desde diferentes puntos de vista, tanto Darío, Matilde como Luz, temas como, en la intervención de Darío, el tema de la credibilidad, ¿no? Él ha puesto sobre la mesa esta necesidad de que la mirada sea ambiental, social, cultural. Sí, es cierto, tiene que haber una mirada integradora. Vuelvo al tema que Luz puso sobre la mesa la primera vez, una mirada holística del territorio, para ver sus oportunidades y sus mejoras. Y como dijo Matilde, no poniendo a una actividad extractiva o productiva en particular, sino que mirándolas todas también en este territorio, porque de otra manera estaríamos nuevamente sesgándonos. Sí es cierto que es económicamente representativo el tema minero. Acá hay propuestas que se han puesto sobre la mesa respecto a mayor tributación, por ejemplo, ¿no es cierto? La mayor tributación debería ir acompañada además con un uso más eficiente de los recursos públicos, es lo más probable. Por eso es que estas cosas terminan siendo cosas que se tienen que ver en cascada, ¿verdad? Más impuestos sí, pero ¿para hacer qué? Más impuestos sí, pero porque vas a ver que va a haber un resultado concreto. Hoy hay canon. ¿Qué está pasando con ese canon? ¿Por qué algunos casos regionales o distritales, y no solo en Arequipa, hacen de que el canon no sea adecuadamente invertido? ¿O cómo es posible que todavía haya poblaciones cercanas a actividades mineras que aún recibiendo canon no tienen agua potable y alcantarillado porque prefieren hacer actividades o construcciones diferentes? Hay toda acá una cadena de cosas. Yo sé que como congresistas ustedes al momento de ser elegidos no van a poder solucionarlas todas, pero sí es muy importante el conocimiento que ya llevan al Congreso, pero además esa mirada integral territorial para poder tener soluciones realmente integradoras. Gracias, Matilde, por poner sobre la mesa que hay gran minería mediana, pequeña, artesanal. Como Luz está diciendo hace un momento, para no taparnos los ojos, hay que ver que a veces algunas tienen más restricciones y normas y pautas que seguir que otras, ¿no? El mayor ejemplo en este país ha sido dado en Madre de Dios, pero no es el único lugar. Gracias por decirlo también ustedes. Todos miramos hasta Madre de Dios y vemos 13.000 hectáreas de bosque perdido por una minería ilegal con el uso de mercurio, pero probablemente, y acabas de mencionar algunos lugares, lo podemos mirar en Ica, lo podemos mirar en Arequipa, Carabalí específicamente, lo podemos mirar en Puno. La verdad es que a nivel nacional hay mucha minería, pequeña minería, mediana o incluso informal, que no cumple tampoco con estándares laborales para la población. Ya ni qué decir el caso de Madre Dios, que fue realmente complejo. Puso Darío un tema sobre la mesa en su momento y Matilde, me gustaría que nos agarráramos de eso. Él habló de esta mirada o estudio social, cultural, ¿no es cierto? Entonces, hay una pregunta respecto a qué opinan sobre la consulta previa. Así que, si nos puedes conversar
Rápidamente, ¿qué opinas sobre la consulta previa, Matilde? Y que está muy en la línea de lo que Darío estaba también hablando de estudios de impacto ambiental social y tal. Por favor. Con muchísimo gusto. Por supuesto, el tema de la consulta previa es algo que salta en el debate. Apenas empezamos a hablar de minería y tiene que ver con el convenio 49 de la OIT. Sin embargo, la ley de consulta previa que debió ejecutarse en el país, a pesar de que la tenemos, pues no existe un reglamento que permita aplicarla de manera eficiente. Por otro lado, tenemos que tener en consideración que los sujetos que pueden ejercer o que tienen el derecho a ser consultados previamente son las comunidades campesinas y nativas, que deben estar inscritas en registros públicos como tal, ¿no? Entonces, hay algunas formalidades legales que hacen que esta famosa consulta previa no se aplique necesariamente a todos aquellos pobladores que tengan dentro de su ámbito de afección, digamos, una minera. ¿Por qué? Porque precisamente la cosmovisión y la concepción de la tierra para las comunidades campesinas y nativas es mucho más comunitaria, ¿no? Entonces, en este caso, la tierra de toda la comunidad les pertenece a todos, no es como en el caso de las grandes urbes en las que nosotros vivimos, en las que yo tengo mi terreno, mi casa y esto es mi propiedad. No, para ellos todo es de todos y además, bien dice Darío, existe una cosmovisión que tiene que ver con lo sagrado también, tanto en el tema de la selva, que es muy diferente a la cosmovisión andina, pero que tiene que ser tomada en cuenta definitivamente, ¿no? Entonces, yo considero que en primer lugar, de llegar al Congreso, lo primero que deberíamos hacer como jóvenes preocupados por el tema ambiental es definitivamente dar el reglamento para que la consulta previa sea aplicada de manera eficiente y proteja realmente a nuestros pueblos originarios, dado que también veía en datos históricos que en el año 1500, cuando se llega a la Amazonía peruana, pues existían 3 o 4 veces más pueblos originarios de los que tenemos el día de hoy, que lamentablemente han ido desapareciendo por esta influencia del mundo occidental, que en el afán por aprovechar los recursos, pues depreda, ¿no? Y en el mismo sentido, si me dejan mencionarlo, también tenía el dato de que hay aproximadamente 10 millones de hectáreas de bosques taladas para ampliar la frontera agropecuaria en la selva, ¿no? Entonces, ahí hay varios temas que tenemos que ver y tenemos que ser muy coherentes. Eso sí es algo que yo pido, ¿no? Bien decía Luz que tenemos que llegar a equilibrios en los temas ambientales, tanto en el tema de sostenibilidad y atención a la población, como el respeto de las empresas que trabajan en ámbitos extractivos. Pero si vamos a proteger la naturaleza, la vamos a proteger desde todos los ámbitos, ¿no? Entonces, si vamos a protegerla de actividades extractivas, pues tampoco vamos a talar 100.000 hectáreas de árboles para ampliar la frontera agropecuaria, que además ahora está erosionada, ¿no? Entonces, sí, ahí tengo algunos alcances sobre el tema de consulta previa, no sé qué pensarán mis compañeros, pero yo creo que todavía hay mucho por hacer en el país para que esta norma internacional pues se aplique de manera eficiente. No, muchísimas gracias. Le pasamos la pregunta a Darío. ¿Qué piensas sobre consulta previa? Y tú pusiste el tema sobre la mesa, por favor. Sí, muchísimas gracias, doctora. En realidad, decirles que necesitamos que esta consulta previa, como bien lo ha señalado en su tesis nuestra amiga Dolly Jurado, que se amplíe a las comunidades no indígenas, como es, por ejemplo, el Valle de Tambo, ¿no? Que no es una comunidad indígena o nativa, sino es una comunidad no indígena que debe ser reconocida para que también la consulta previa sea aplicable a este sector y otros sectores, como por ejemplo Tambo Grande en el norte y otras poblaciones que necesitan, por lo menos, que les consulten si quieren tener cerca a un proyecto minero que probablemente pueda afectar su modus vivendi, su sector productivo o ríos que puedan estar a sus alrededores. El tema de la credibilidad obviamente es un tema importante porque si tocamos el tema de Tía María ha tenido más de 100 observaciones por UNOPS y estas han sido absueltas después de un par de años y que aparentemente, pues, ¿qué es lo que habrá hecho González Rocha y la empresa Sauder? Pero han sido levantadas. Sin embargo, la población del Valle de Tambo dice, agro sí, mina no. Y yo lo tengo en el corazón, a todos mis hermanos del Valle de Tambo, decirles que el Perú Libre apuesta por la agricultura en el Valle de Tambo.
no permitiríamos que un proyecto minero ecocida y asesina, porque ecocida por el estudio de impacto ambiental que no ha sido aprobado por la UNOPS, por organismos internacionales, y asesino porque ha matado a hermanos del Valle de Tambo en complicidad con el Estado peruano. Entonces, no podríamos decir, va un proyecto minero a costa de la sangre de nuestros hermanos del Valle de Tambo, o sea, fallecidos, heridos en gran proporción, y después salir en la calle o salir pronunciándose a través de los medios de comunicación, arequipeños por Arequipa, decir que los que luchamos por el Valle de Tambo son de izquierda, son radicales, son violentistas. No podríamos ser tan mezquinos decirles a la población, a nuestros hermanos del Valle de Tambo, pues que somos violentistas, somos de senderos, somos los malos de la película, como han hecho ver también los medios de comunicación, pero creo que hay una tarea fundamental en que los jóvenes podamos asumir no solamente una vista técnica, una visión técnica de lo que significa, lo que ha significado el conflicto en el Valle de Tambo, sino también una visión social y política. Porque si no trabajamos el ámbito social y político, lamentablemente vamos a caer en el tecnicismo burocrático que han caído los gobiernos que han asesinado también a nuestros hermanos del Valle de Tambo. Considero que la consulta previa debe ser parte de las comunidades no indígenas, como nuestros hermanos del Valle de Tambo y también varios pueblos que actualmente no están considerados dentro del ámbito o de la aplicación de la consulta previa. Gracias, Darío, muy amable. Luz, ¿me parece o se desconectó Luz? ¿En algún momento se cayó la conexión? Sí, se cayó su conexión, me parece. Creo que se cayó la conexión, ¿no? Debe haber estado, sí. Mira, si puede Luz volverse a conectar, bienvenido. En todo caso, ahorita hacemos una reflexión sobre lo que se ha planteado. Permíteme, a ver, si es que se cayó. Sí. Sí, se va a tratar de volver a conectar en unos minutos. Ojalá que en un ratito lo podamos hacer. A ver. Permítame, por favor. Sí, se le acabó la batería. Luz debe estar yendo a buscar un cargador y podrá tener esos 2 minutos y medio que han tenido ustedes también para las intervenciones. Muchísimas gracias. Al contrario, Darío, Matilde, por los puntos de vista. En lo personal, de verdad que yo busco y creo que se puede hacer mucho más construyendo que polarizando. Entonces, lo que estás poniendo sobre la mesa, Darío, de que la mirada sea social, político, económico, ambiental, es básicamente sobre lo que hay que construir, ¿no es cierto? Y también hay que construir sobre información que debemos de darle a nuestros hermanos, a nuestros ciudadanos de todo el país, de todas las regiones, de todas las provincias, de todos los distritos, para que las tomas de decisiones sean basadas en evidencia, basadas en información. Y entonces, como tú bien dices, se tomen decisiones con una mirada integradora. Gracias, Darío, por ese planteamiento. Muy, muy amable. Y sí, Matilde, gracias por las últimas intervenciones. Efectivamente, como tú mencionas, cuando hablamos de consulta previa, hablamos de una característica y un trámite en particular que en nuestra legislación atañe a pueblos originarios, pueden ser amazónicos, altoandinos, incluso costeros, afroperuanos. En estos momentos, la propuesta que está planteándonos Darío de que incluya además poblaciones no necesariamente originarias no es parte de una consulta previa hoy en el país. Interesante la propuesta que él nos está planteando de una mirada integral más allá de los pueblos originarios. Habría que ver si no solo legislativamente, sino que si no está cubierta ya con las consultas que se hacen durante los procesos de estudio de impacto ambiental. Pero muy interesante la propuesta, Darío. Muchas gracias además por darnos esas precisiones, Matilde, respecto del tema. Habían preguntas, permítanme, algunas muy puntuales. Esperamos que se conecte nuevamente Luz, sé que lo va a hacer. Y entonces yo me aprovecho de los últimos minutos de ustedes para mantenernos más o menos en la línea. Yo sí les pediría, y entonces a Luz le damos un poquito más tiempo para que haga su reflexión sobre consulta previa y sus ideas finales,
Yo les pediría, si puedes, Matilde, compartir con nosotros un par de minutos de reflexiones finales respecto de todo lo que hemos escuchado, hablado el día de hoy. Yo sé que ustedes como congresistas van a tener más que temas ambientales, además que van a tener más que solo temas de Arequipa, evidentemente. Pero si tú quisieras explayarte en estos 2 minutos respecto de tu propuesta integral, bienvenido, te escuchamos. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero resaltar que estos espacios son muy importantes porque como jóvenes, aunque tenemos posturas distintas, quizá visiones del mundo distintas, eso no nos convierte en enemigas acérrimos o no nos convierte en opositores que no puedan trabajar por un Perú. Creo que somos una generación distinta de políticos que realmente quiere construir. A pesar que Luz, Darío y yo tenemos diferentes aproximaciones a la situación, no solo ambiental, sino también minera, que es bastante controversial, yo creo que lo importante es que hoy hemos aprendido el uno del otro. Yo he aprendido mucho de Darío y de su aproximación a los pueblos, y le agradezco por ello, y asimismo he aprendido mucho de los planteamientos de Luz, y creo que eso es lo más constructivo de este debate. Por otro lado, quisiera resaltar que definitivamente tenemos que apostar por una sostenibilidad, pero a un nivel transversal, en lo económico, en lo social, en lo ambiental y en lo ético. Lo desarrollo un poco. En lo económico tenemos que apuntar, como bien decía Darío en algún momento, a la buena distribución de la riqueza. Sin embargo, yo creo que desde el Congreso nosotros debemos cumplir una labor fiscalizadora del empleo del canon minero. ¿Por qué? Porque ingresa ese dinero a las universidades, bueno, en nuestro caso a la Universidad Nacional de San Agustín, a diferentes distritos del ámbito digamos, de impacto de las mineras, y sin embargo, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, los gobiernos locales devuelven presupuesto e incluso no ejecutan el canon. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que creas una distorsión en el pensamiento de la población, haciendo parecer que a ellos no les llega la riqueza, cosa que no es cierto, sino que existe ineficiencia en el gasto público y existe falta de técnicos. Darío mencionaba ahí un poco el tema técnico, y es verdad que tenemos que tener una aproximación mucho más social, y yo lo reconozco, pero también necesitamos técnicos que puedan luchar contra este sistema de inversión del Estado y de gasto público, que es complejo. Uno debe presentar un expediente técnico así de grande para poder construir un hospital, una posta, una carretera, una plaza, un parque. Entonces necesitamos personas capaces, bien formadas, que puedan efectivamente hacer llegar estos fondos a la población, porque finalmente, como bien dice, pues son de ellos, ¿no? Por otro lado, la sostenibilidad social tiene que ver con mejorar la calidad de vida y sacar a nuestras poblaciones vulnerables de la pobreza principalmente. Finalmente, en el tema de sostenibilidad ambiental y ética, pues hay que reducir los impactos ambientales negativos y tener transparencia, muchísima transparencia en la gestión pública respecto al gobierno, pero también en la empresarial. Tenemos que ser honestos, sinceros y transparentes con nuestra gente, porque solamente así se construye la confianza. Y bueno, como decía mi abuela, en realidad la confianza tarda años en ganarse, pero un segundo en destruirse. Entonces tenemos que trabajar sobre esa base. Y finalmente, nosotros optamos por la institucionalidad ambiental, porque en varios artículos que he ido leyendo, tanto de excongresistas de la Comisión de Medio Ambiente, entre otros, pues mencionan la falta de institucionalidad ambiental. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio y desde Lima existen aparentemente políticas bastante fuertes, pero a la hora de la ejecución, que viene ya en el ámbito de los gobiernos locales, pues no existe la misma fuerza, no existen los mismos encargados y no existe la misma fiscalización. Y como congresistas debemos comprometernos con ello, con fiscalizar la gestión ambiental de las regiones, sobre todo de los gobiernos regionales y de los municipios locales, para poder garantizar que efectivamente nuestra población a futuro va a tener una mejor forma de vida y que estamos trabajando sobre un desarrollo sostenible y no consumista de nuestros recursos. Muchas gracias, Matilde. Darío, todavía no se conecta Luz y estamos usando 4 minutos para hacer estas reflexiones finales. Te doy, por favor, estos 4 minutos, igual que a Matilde, para que nos hagas esta mirada final, conclusiva, con tus ideas y tus propuestas, que probablemente en algunos temas incluso vayan más allá de lo ambiental. Adelante. Sí,
Muchísimas gracias, doctora. En definitiva, la propuesta que tiene nuestro partido Perú Libre es el cambio de la Constitución, fundamentalmente en el ámbito económico. Lamentablemente en nuestro país, el Perú se ha subordinado a los intereses de algunas grandes empresas en nuestro país. El Perú ha perdido soberanía sobre, por ejemplo, los contratos ley que se ha firmado desde el año 90, en la época de Fujimori, que ha garantizado estabilidad económica a algunas empresas que han posibilitado tu subdesarrollo en nuestro país y que han pues sometido o superado la lógica extractivista primaria que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia. Necesitamos renegociar los contratos. Es un trabajo fundamental para que nosotros podamos superar las brechas que año tras año el gobierno tiene como parte de su plan nacional, la superación de brechas, pero hasta la fecha el analfabetismo sigue con índices preocupantes, la pobreza sigue con índices preocupantes, ¿no? Entonces yo les diría que el cambio de la Constitución es una necesidad. Son 30 años de su desarrollo, 30 años de privatismo, 30 años de persecución a dirigentes populares, 30 años que nos ha sometido a un subdesarrollo que no ha traído paz social para nuestro país, que es lo que está exigiendo actualmente nuestro país. Yo les diría con toda humildad que yo no hablo solamente desde el escritorio, sino también en la calle, porque yo he sido activista político activo en las marchas en defensa del Valle de Tambo y he visto cómo madres de familia lloraban frente a los policías por las agresiones que sufrían. He visto directamente a los familiares que han fallecido en todo este conflicto que ha generado pues un proyecto minero ecocida y asesino, como lo he señalado. Necesitamos que el cambio de la Constitución elimine los monopolios en nuestro país, que no prohíbe. Necesitamos que en nuestro país se prohíba el monopolio para que Intercorp no lucre con las medicinas, para que el comercio y otros grupos que son un oligopolio no lucren y se beneficien de la información y malinformen a los peruanos. Necesitamos que esta nueva Constitución considera al agua como un derecho fundamental y prohíba su privatización que actualmente se quiere o pretende progresivamente privatizar. Necesitamos que esta nueva Constitución pueda darle una educación de calidad a nuestros estudiantes, porque el 10% de presupuesto para el sector de educación es una necesidad. En el año 2002, en el Acuerdo Nacional, se señaló que para el año 2010 debíamos llegar ya al 6%. Sin embargo, hasta ahora estamos con el 3.8%. Estamos en una situación preocupante en la que colegios emblemáticos, por ejemplo, en el que yo he estudiado orgullosamente, el Colegio de Independencia Americana, no tenga los laboratorios implementados como debiera tener muchos de los colegios en nuestro país. Necesitamos implementar psicólogos y odontólogos por colegio para que podamos superar cada uno de estos problemas que ha generado en la salud bucal y también en la salud mental de nuestros niños. Necesitamos que esta nueva Constitución pueda garantizar una igualdad tributaria en nuestro país, que genere una presión tributaria a los grandes contribuyentes y una ampliación de la base tributaria para poder garantizar cada una de las propuestas que tenemos como partido Perú Libre. Agradecido por el espacio. Gracias, Darío, muy amable. Luz, ya puedes estar conectada, ¿verdad? No importa. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. No se te ve, pero está la foto. Si tú deseas, yo te agradecería. Disculpen. No, ¿cómo se me cortó de frente de golpe, disculpen la batería. No te preocupes. Miren, estamos ahorita, las preguntas que se hizo tanto a Matilde como a Darío estuvo relacionada con la consulta previa. Entendida esta como la tenemos en nuestra norma actual. Pero luego de que ellos dieron sus opiniones, Darío más tirado a hablar que más allá de la consulta previa, también habría una oportunidad de ampliar esta figura jurídica, hoy figura jurídica, con poblaciones no originarias necesariamente. Matilde habló un poco de la realidad dentro del marco normativo. Hemos estado los últimos 4 minutos cada uno de ellos hablándonos sobre sus propuestas, que a veces van más allá de las estrictamente ambientales
Y si te parece y así lo deseas, podrías hacer una reflexión respecto de lo que es la consulta previa, pero además utilizar el tiempo en dar tus propuestas. Hasta ahorita hemos usado unos 4 minutos, pero juntando los dos que tenías, los próximos 5 minutos y medio, podrías contarnos cuáles son las propuestas que desde la posición en la que estás pretendes llevar al Congreso para beneficio de Arequipa y del país, por supuesto. Muchas gracias, estimada Lucía. Disculpen la inesperada desconexión. Bueno, básicamente yo hace un tiempo también hablaba sobre este tema relacionado con la consulta previa. De hecho, había un grupo de amigos con los que conversábamos y a veces hacíamos estas reflexiones de poder saber realmente qué es lo que sucede a veces con esta consulta. Entonces, habíamos tomado, digamos que como que 3 preguntas o 3 cuestiones importantes relacionadas a ello. Y nos decíamos, lo primero que se tiene que hacer para que esta consulta tal vez pueda ser bien llevada es que tenemos que empezar identificando bien qué es lo que se va a consultar, ¿no? Por un lado, a veces pareciera que pues no queda claro qué es lo que se va a consultar y el porqué en sí de cada sector o de cada zona, obviamente que se va donde se va a hacer el proyecto. Después tenemos, insisto en lo que decía al principio, no tenemos una visión macro, por ende tampoco tenemos un alcance y no podemos definir o identificar de una manera óptima a los pueblos indígenas que existen en nuestro país. Entonces yo creo que también está por empezar a cerrar esas brechas que tenemos de información sobre estos pueblos indígenas, aún incluso hay comunidades campesinas de las que el Estado ni siquiera sabe que están ahí, si son o no son indígenas, además de aún considerar que la información que se da es muy referencial, pero no se tiene con exactitud y precisión. Y un tercer punto que yo lo tomaría para esta consulta previa de la que se ha hablado antes de que me fuera, es ver bien y analizar o llegar al objetivo de la consulta. Tenemos que interculturalizar, sabemos cuál es el objetivo, pero si llegamos a complementar el para qué estamos consultando específicamente. Entonces, creo que son reflexiones que tendríamos que hacer antes de poder aterrizar bien en esta consulta previa, que es importantísima para revalorar nuestros pueblos indígenas, nuestras zonas indígenas y todas las zonas afectadas, ¿no? Que no solamente son indígenas, sino también, como lo dijo Matilde, altoandinas. En ese sentido, yo creo que para ya terminar este tema, había una reflexión que en algún momento, no recuerdo el nombre, pero la dio un comentarista al respecto y analítico de este tema, que a veces nosotros interiorizamos mucho en lo que queremos aprobar, por ejemplo, en una norma o en una ley, cuando vamos al Congreso, y vemos si esto genera al Congreso o también al Ejecutivo, ¿no? Y vemos si esto genera un gasto al Estado. Deberíamos nosotros, como ciudadanos y también como políticos y como futuros, Dios mediante, congresistas, deberíamos llegar a interiorizar también si realmente esto pues genera una afectación a los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas. Entonces, hay mucho por discutir, analizar, realmente también es un campo amplio que también seguramente se va a tocar dentro de todos los puntos que tiene la ley minera, ¿no? Bueno, y ya para cerrar mi intervención, quiero mencionar y agradecer. No te preocupes, tienes unos minutos para comentarnos tus propuestas. Gracias. Por favor. Bueno, y solo para ya poder ir cerrando, yo quiero mencionar que algunas otras propuestas que tengo, que de hecho, como ya lo había mencionado, las 3 principales referidas a la mitigación y a la adaptación al cambio climático eran, quiero reiterar, el sistema, no reforzar, sino ya tomar por las astas la Ley del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, que es lo que también pues me he venido preparando y estudiando, y lamentablemente solamente hay regulación, pero no se cumple, y si bien se han hecho algunos esfuerzos, no se logra. Entonces yo creo que en el Congreso ya también se tienen que debatir esas cosas, ya no es un Congreso corto de un año, vamos a tener el tiempo suficiente para poder generar los consensos necesarios para poder aterrizar y que esta ley sí o sí se dé, y porque es necesaria no solo, como lo dije al comienzo, para el ordenamiento territorial en cuanto a zonas para habitabilidad, sino también para zonas donde tiene que estar la agricultura, donde tiene que estar la minería y donde tienen que estar otros sectores
que tenemos en nuestro campo urbano. Y esto a la vez también lo comentaba, bueno, no lo he comentado, pero tiene que ver con una relación de un sistema de ciudades metropolitanas intermedias. Un gran problema que tenemos en la ciudad de Arequipa, y eso también es un enfoque macro, es de que lamentablemente los sistemas no funcionan. Los sistemas como están actualmente no funcionan. Tenemos una municipalidad provincial que abarca una gran cantidad de distritos y población que no se abastece. Y tiene que ver también con este tema de ordenamiento territorial, entonces eso también hay que verlo. Reitero la ley de promoción de parques urbanos, que me parece importantísimo, porque ahí estamos resolviendo problemas del agua, problemas del aire, porque al hacer estos parques urbanos ambientales se está reforzando los ecosistemas y también evitando de que se corten más árboles. Últimamente en Arequipa han habido muchos casos, yo recuerdo ya hace 2 años que vengo conversando con diferentes amigos, de podas masivas de árboles. Entiendo que las podas son necesarias para un mejor crecimiento de los árboles, pero lamentablemente Arequipa carece, tenemos un déficit, la OMS te pide 9 metros cuadrados por habitante de área libre, área, digamos, ambiental, y nosotros estamos por debajo de los 3 metros cuadrados. Entonces, estamos muy por debajo y creo que somos una ciudad altamente seca. Entonces, eso también contribuye. Y obviamente eso va complementado con los espacios públicos necesarísimos en esta época de pandemia. Hemos descubierto, y creo que lo vienen hablando, diferentes conversatorios en cuanto a los espacios públicos. En esta situación que estamos pasando hoy en día, no los tenemos. Por esa misma razón, la población, por ejemplo, se va a los moles o a los sitios donde lamentablemente tiene que seguir estando hacinada. Y bueno, obviamente no estamos dejando de decir que obviamente, porque también tienen que trabajar y tienen que estar en espacios donde hay más cantidad de población, ¿no? Pero no tenemos esos espacios públicos abiertos que nos permitan a nosotros interactuar, que estén vinculados al urbano, a la ciudad y también al medio ambiente. Y acá Arequipa somos riquísimos en eso porque tenemos un sector, gracias a Dios, un río hermoso que cruza pues nuestra ciudad y tenemos mucho trabajo por hacer ahí. Y finalmente, bueno, la nueva ley general de minería, que ya lo había mencionado. Entonces, bueno, este es el punto relacionado al medio ambiente, y obviamente tengo otra parte que es la educación para la igualdad y el emprendimiento, y la vivienda digna y accesible, que va más dirigido al tema infraestructura. Son otras propuestas que están en boca. La voy a mencionar rápidamente porque sé que también ya se me está acabando el tiempo. Y en esta primera es la ley para la educación y la titulación técnica y tecnológica igualitaria para hombres y mujeres en los colegios, y su articulación para la oferta laboral juvenil en entidades públicas y privadas en el país a través de subsidios con el Estado que hagan respetar todos esos derechos del trabajador. Y en vivienda digna, por último, la ley de fomento de la densificación, regulación de límites urbanos y promoción de las inversiones para la construcción de conjuntos habitacionales, que nos hemos visto y nos vemos en déficit. Dicen que Arequipa tiene un déficit de 48.000 viviendas, pero no es verdad, porque el déficit va por encima de las 150.000 viviendas, porque lo que se analiza es de que realmente no cuentan con los servicios, agua, luz. O sea, no podemos decir vivienda digna si es que estos servicios no llegan a esas viviendas como deberían. Y hay algunos proyectos del sector privado también interesantes que se podrían apoyar, tal vez desde el Congreso, porque también podemos realizar el tema de gestión, además de nuestras funciones como congresistas, ¿no? Lo termino, residenciales en el país con prioridad en acceso a mujeres con hijos víctimas de violencia. Digamos que eso es un pequeño resumen corto, disculpen que lo haya hecho así rápido, para ya poder culminar. Agradezco muchísimo la atención, agradezco el espacio a la Academia Ambiental por haberme invitado, a los jóvenes políticos, porque creo que solo en estos espacios se generan justamente estas discusiones y a través de ello podemos lograr consensos, y es lo que necesita. Créanme, no solo en los partidos políticos, la propia ciudadanía que está viviendo momentos difíciles. Apuesto y voy a apostar siempre por que primero empecemos por el diálogo y luego vamos a hacer un país mejor. Así que nada, bueno, recordarles que voy por Acción Popular con el número 2. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Luz va por Acción Popular en el número 2, Matilde va por el PPC en el número 2, Darío va por Perú Libre en el número 5. Muchas gracias a ustedes por haber estado acá. Realmente han puesto sobre la mesa un montón de temas absolutamente interesantes. Me voy a agarrar del último que han mencionado,
que está relacionado un poquito con esta necesidad de ciudades medianas o intermedias. Miren, tienen ustedes el lujo hoy día de escuchar a 3 jóvenes profesionales que además han decidido incursionar en la política y que lo van a seguir haciendo. Los 3 son militantes, los 3 vienen trabajando ya de tiempo en el tema y van a seguirlo haciendo. En el caso de las 3 personas que nos acompañan hoy día, este es el partido en el que se han formado y en el que continuarán. Y recuerden, y lo recordé hace un momento, hoy estamos hablando de lo que va a pasar en el Congreso, probablemente también en la Presidencia de la República, pero tenemos todavía una mirada de desarrollo político que va a construir ciudadanía para que en el 2022 las elecciones que corresponden esta vez a gobernadores regionales y a alcaldes de municipios provinciales y distritales también se lleven a cabo con mucha información para la ciudadanía, que no sean elecciones hechas porque se tienen que hacer, sino que sean elecciones en las que hay conocimiento de lo que se quiere desarrollar. Gracias a ustedes porque han dado datos, han dado información, nos ha hablado Luz de esa brecha de vivienda que hay en Arequipa y que no está cubierta. Matilde nos está hablando de una serie de temas, incluido el tema del transporte. Darío ha hablado de la preocupación que, si bien él enfocó en el Valle del Tambo, podría darse a nivel general en la región Arequipa o en el país en general respecto de esa necesidad de equilibrio en el desarrollo de actividades económicas en general, mineras en particular. Gracias por tocar temas de adaptación, mitigación al cambio climático, ley de ordenamiento territorial. Gracias por hablar de agua. Es un tema que me encanta en lo particular, es lo que dicto en la universidad, y es fundamental para cualquier actividad económica, no solo productiva, para la vida misma de las personas. Se han tocado temas tributarios, posibilidad de incrementar el impacto tributario. No sé si hablar de igualdad tributaria, porque la verdad es que hay que hacerla de manera escalonada y con las personas más vulnerables siendo protegidas de esto. Caminemos hacia la formalidad, sea cual sea la actividad. Esta pandemia nos ha enseñado que el 70% de nuestro país es informal, por lo tanto, cuando hablamos de algunas decisiones, es como si estuviéramos decidiendo para solo un pequeño grupo de personas. Algunos de ustedes, ya no me acuerdo si fuiste Matilde o Luz, mencionó el tema, creo que fuiste tú, Luz, hablaste sobre la capacidad de gasto del Estado. Miren, ayer, ya el Tribunal Constitucional volvió a dar por tercera vez un, entre comillas, golpe a los congresistas que toman decisiones en base a decisiones que pueden sonar bien, pero que son inconstitucionales. Como por ejemplo, establecer gasto y decidir lo que decidieron en su momento respecto a la ONP. Podremos estar de acuerdo, podemos estar en contra. Definitivamente, lo primero que tenemos que pensar es en las poblaciones vulnerables y en cómo apoyarlas, pero incluso la ONP está relacionada con aquella fracción, con aquel porcentaje de nuestro país que es formal, que se ha podido jubilar. En un país con un 70% de informalidad, hay por lo menos un 70% de ciudadanos peruanos que no tienen ONP que sea repartida. Entonces es interesante pensar en los más vulnerables, es interesante pensar a nivel de país, es interesante pensar que ustedes, jóvenes profesionales y políticos, están entrando para levantar ante todos nuestros ojos esa mirada que nos ha golpeado durante los últimos meses y años respecto al Congreso. Ustedes vienen a darle con una mirada ética, solidaria y de conocimiento y de información una nueva cara al Congreso. Les deseo los mejores éxitos, Darío, Luz, Matilde, que les vaya muy bien en sus campañas, que sus campañas sean todas hechas diciendo razones respaldadas por información. Eso es muy importante. Digan siempre lo que piensan, como lo piensan, desde cada una de las miradas políticas que ustedes tienen, pero siempre pensando que al otro lado tienen una población que quiere escucharlos, que quiere creerles, que no quiere volverse a sentir defraudado y por lo tanto confía y confiará en ustedes este abril para que los representen adecuadamente. Suerte a ustedes, suerte a sus partidos, suerte a los demás colegas que ustedes tienen en otros partidos que están postulando al Congreso. Gracias por haber querido participar el día de hoy y más aún gracias a todas aquellas personas que se han conectado y que han optado una tarde de viernes
para poder estar acompañándonos en esta reunión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Lucía, Matilde, Darío, a la academia, a todos. Gracias. Encantado, muchísimas gracias. Esperamos que pueda haber otro espacio de repente para poder seguir compartiendo muchísimos más temas sobre el tema del ambiente. En realidad nos ha quedado, creo, los temas muy cortos. Agradecer a las candidatas y bueno, un saludo a mis hermanos del Valle de Tambo. Muchas gracias. Gracias a la Academia Peruana y gracias a la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Muy amables. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. ¿Crees que no pasa nada? Al juntarnos sin respetar la distancia, al salir a comprar sin cuidado, pasarla con la familia o reunirnos con los amigos. Claro que pasa. El virus se mueve con las personas. Por eso, cumplamos con las medidas de autocuidado. Si no nos cuidamos, todo se detendrá de nuevo. Recuerda, la cuarentena ha terminado. El virus no.